Bienvenidos a Saberes Conciencia Afro. Capítulo 2. Jóvenes Conciencia Afro. Repensando la historia de Colombia desde una perspectiva afro. Hola, la temática que nos cita hoy en este podcast es Jóvenes con Conciencia Afro. Una perspectiva, repensar la historia de Colombia desde una visión afrocentrada. Duván es nuestro invitado de hoy, quien es tallerista, panafricanista, también de la diáspora. Y queremos saludarte, Duván. Bienvenido. Hola, Jackie, ¿cómo está? Gracias, Duván. Bien, contanos en esa hoja de vida de Duván, ¿qué registros que competen con este podcast hay? De que como tal, yo soy historiador de la Universidad del Valle. Estoy en la carrera también de licenciatura en matemáticas. Estoy en quinto sexto semestre. Desde que entré a la carrera de historia, me centré directamente en la diáspora, en las comunidades afrodescendientes. De hecho, mi tesis es sobre las comunidades afrodescendientes y la apropiación y permanencia de la medicina tradicional en el Cauca, en Villarrica, Cauca. Y para mí ha sido maravilloso, ya que el legado de la diáspora ha sido invisibilizado por siglos. Ahora abordamos ese espacio de la diáspora como término y la aplicación, pero en la presentación que te hice mencioné panafricanista, panafricanismo. ¿A qué hace referencia ese término? Como tal, el panafricanismo se refiere pan, que significa todos, y africanismo es toda la diáspora dispersa en el mundo, toda la comunidad afrodescendiente que fue dispersa producto de la trata transatlántica y busca precisamente el panafricanismo esa unidad africana. Por ende, se crea la unidad, que es la unidad africana. Además de esto, el panafricanismo fue promulgado por Du Bois y Marco Garvin, el cual es considerado como el padre del panafricanismo y es como nuestro legado como afrodescendientes, buscar esa unidad con nuestros hermanos, ya que la colonia precisamente se centró en eso, en llevarnos a la discordia, a que peleáramos. Y si hablamos entonces de ese término comprendido el panafricanismo, también aterrizamos en el término de la diáspora. ¿Qué decir entonces como referente? Cuando hablamos de la diáspora, creo que es muy maravilloso, es un tema muy maravilloso, ya que la diáspora somos todos. En cierto modo, la diáspora es el conjunto de afrodescendientes dispersos en el mundo. En este caso, en Colombia, ocurre algo maravilloso que explicaba Raúl Cuero, y es que, producto de la multiculturalidad, en Colombia no solamente está la diáspora africana, sino que está la diáspora indígena, está la diáspora incluso judía. Así que, realmente, en Colombia podríamos decir que la diáspora somos todos. Somos todos incluidos en ese término, pero también en unas dinámicas muy valiosas. Ya concentrándonos en el tema que nos citó y que da pie para esta tertulia, ¿qué es un joven con esa conciencia, con saberes afro? Ya que creo que un joven con conciencia afro, un joven afrocentrado, es un joven que se ha apropiado de sus raíces, se ha apropiado de nuestra esencia, nuestras tradiciones africanas. Un joven que no niega su cabello rotundamente ondulado, su cabello rotundamente crespo, su cabello con matices que la colonia se centró en demigrar, de rebajarlo, decir que eran cabellos malos. Un joven que reconoce su nariz ancha, sus dientes blancos, que reconoce su tez y se siente orgulloso de eso. Ese joven que busca precisamente que otros se sientan orgullosos y muestren su belleza afro, que no la nieguen. ¿Es un joven, consideras, que se multiplica desde el referente, pero también es un joven que predomina en los territorios? Sí. De hecho, en el Cauca es impresionante, ya que en la actualidad hay muchos jóvenes con conciencia afro que estamos luchando por expandir nuestra cultura, por expandir nuestra diáspora, nuestro legado, y lo hacemos a través de la poesía, a través de la música, a través del canto, de los peinados y sobre todo de podcasts como este. Buscamos llegar a territorios donde por los conflictos armados o las condiciones de difícil acceso no podemos llegar. Contanos entonces, hace un momento mencionaste que eres historiador.
como historiador, como ese profesional que eres, ¿cómo ha influenciado tu carrera y tu conocimiento en esa mirada crítica hacia esa historia de Colombia que nos han compartido y que en muchos episodios los afro no significamos, no estamos presentes? He observado con tristeza que la historiografía colombiana se ha centrado en mostrarnos la historia, pero la historia blanqueada, la historia mestiza. Ha borrado de la historia los próceres afrodescendientes. El caso más notable y más fuerte fue el gran blanqueamiento de Juan José Nieto Gil, el primer y único presidente afro de Colombia. Y lastimosamente, incluso en la Universidad del Valle, he observado que muchos profesores se centran en la historia europea, pero no se centran en la historia afrodescendiente. No se centran en reconocer que el almirante José Prudencio Padilla tuvo gran influencia en la gran liberación que tuvo Colombia sobre la opresión colonial. No se centran en reconocer que José Prudencio Padilla, ese gran almirante, ayudó a Simón Bolívar a ganar la batalla. Y fue su coequipero. sí, o sea, fue su coequipero, y lo más cruel es que borraron su legado a tal punto que en 1828 lo decapitan y su cuerpo lo descuartizan en Cartagena. Y esto lo hacen precisamente porque querían borrar su legado, querían borrar su esencia, que no supieran que un almirante negro ayudó a Simón Bolívar. Esa historia del almirante, pues sí se borró de varios capítulos de la historia, y además, como figura, como prócer, nunca se verá reflejada. ¿Cuál es tu análisis entonces de estos territorios, de estas personas, de todo el cimarronaje? ¿Cuál es tu conclusión frente al proceder, al nosotros como afrocolombianos saber que de la historia fue borrado, también fue borrado como figura, como un prócer que no existe, y nosotros no actuar para levantar esa historia, para visibilizarla? El primer análisis que hasta ahora he hecho como historiador es que la colonia, al llegar acá al Nuevo Mundo, a la Nueva Granada, lo que hizo inicialmente fue destruir el sistema de intercambio que tenían las comunidades indígenas. Como lo plantea Polanyi, la colonia se centra en destruir la hermandad que había entre los cabildos indígenas. Posteriormente, producto de la baja laboral que había entre la comunidad indígena, deciden comenzar con la trata transatlántica. Acordémonos que eso se sitúa entre 1520, aunque la historiografía lo muestra que fue en 1492. Realmente hemos visto que no se dio esa llegada masiva en ese periodo, sino que la trata comienza desde 1520 a 1800, donde Europa, de manera déspota y cruel, trae a nuestros hermanos esclavizados en barcos negreros acá al Nuevo Mundo. Y una vez llegados acá, continúan con este mismo método de destruir su historia, destruir su cultura, y ponen a pelear a africanos entre ellos mismos al ponerles dinero en el anzuelo de sus pobrezas. Y lo mismo que hicieron con las comunidades indígenas, de destruir sus tradiciones de intercambio, de trueque, hacen con las comunidades afrodescendientes. Nos ponen a pelear entre nosotros mismos. Acordémonos que llegaron principalmente a las zonas del Caribe y la costa pacífica. Y en la costa pacífica y el Caribe se observa que incluso en la actualidad hay mucha violencia. Y eso, bajo el concepto de Dagriu, es el resultado del esclavo postraumático, donde se muestra que precisamente las huellas de la esclavitud están presentes en nuestra psiquis como africanos. Entonces, Duván, nosotros también, o los afrocolombianos, han tenido temor de visibilizar la verdadera historia o de visibilizar esos personajes que han quedado ocultos dentro de la historia de Colombia, pero que han tenido su participación desde ese ser afrocolombiano. Sí, de hecho sí. El caso más notable es el caso del señor Alberto Angulo. Él se centró en
recapitular precisamente la historia de personajes afrodescendientes. Este gran historiador fue posteriormente invisibilizado y su trabajo de grado, que era de doctorado, fue desmeritorio, a tal punto que le tocó ir a graduarse a República Dominicana, ya que acá en Colombia la élite académica no aceptaba una tesis que mostraba nuestros próceres, no aceptaba una tesis que estaba centrado en mostrar a Domingo Biojó como un gran líder y no como un bandido, como lo pintaba la colonia. Un historiador que se centraba en mostrar a Casilda Condumí, la cual crea precisamente el palenque de los Ceibos en Palmira. Has mencionado a muchos personajes dentro de esa historia, dentro de ese repensar a Colombia desde una perspectiva afrocentrada. ¿Qué otros referentes tienes en tu memoria de estos personajes que han aportado a la construcción de país, pero también a la construcción de nuestra conciencia y de nuestra historia? Hay innumerables personajes, pero uno de los más grandes que podemos situar acá en el Cauca fue Manuel Zapata Olivella. Lo citas porque eres también poeta, escritor. ¿Has sido un referente entonces en tu carrera profesional, en tus inspiraciones? Precisamente, como usted lo menciona, me centré en él, ya que la poesía afrodiaspórica para mí es como nuestro gran medio para transformar a nuestras comunidades. Me he centrado en Martin Luther King y en promulgar su legado, su gran Howard Green, tengo un sueño, y la meta es que nuestra diáspora, que nuestros niños conozcan su gran legado, que de generación a generación transmitamos su mensaje, un mensaje de amor y reconciliación. Igualmente, tenemos el mensaje de Rosa Parks, Angela Davis, tenemos este gran mensaje de unidad de Malcolm Garvin, tenemos este gran mensaje de unidad de Hernaldo Palacios, ese gran mensaje de Zulia, el gran mensaje de Mari Grueso, la gran poeta, el gran mensaje de Fernando Maclanil, el gran mensaje de Torleón Mina, de Lucho Ramos, que fue un gran poeta igualmente, un gran escritor. Aunado a esto, tenemos este gran mensaje del profe William, que es centrado en la diáspora, en el Muntú, que es amor, reconciliación y perdón. Hace referencia al profesor William Mina de la Universidad del Cauca. Sí, Jackie. Bueno, en esos mensajes que han dejado, que dejan, que permanecen y prevalecen de todos los referentes que has mencionado, reflexionando un poco desde ahí, ¿a qué tensiones entonces se enfrentan los jóvenes cuando asumen espacios de poder, cuando son visibilizados como referentes de conocimiento? ¿Qué ocurre ahí a través de la historia y aterrizando en la actualidad? A través de la historia hemos visto que los próceres afrodescendientes primero son invisibilizados y los historiadores o académicos que intentan mostrar ese legado tienden a ser amenazados, desaparecidos, tienden a cohibirse de continuar con esa gran labor por miedo. El caso más notorio, lastimosamente, podemos verlo con Andrés. Andrés lo desaparecieron. Andrés se centraba en la diáspora, se centraba en las denuncias en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, en la gran exclusión que hay en Buenaventura. Y como Andrés, muchos jóvenes han sido desaparecidos. Por ende, muchos jóvenes que somos activistas, que somos afrodescendientes, a veces tenemos miedo de eso, de no decir en ciertos lugares que hubo un racismo, porque hay personas incluso que se enojan cuando uno comienza a tocar esos temas, se enojan cuando uno comienza a hablar sobre el racismo estructural y sistemático de Colombia, porque no aceptan que en la actualidad hay todavía esas huellas de la colonia, y es precisamente el racismo estructural, ese racismo que quedó plasmado en las estructuras de poder de Colombia. Por eso muchos jóvenes estamos con esa zozobra, pero el gran mensaje es siempre ese: no tener miedo y continuar. ¿De qué manera los jóvenes han ido posicionándose como referentes de conocimiento, los jóvenes afro? ¿Qué han tenido que hacer
para que esa posición, ese reconocimiento haya sido efectivo o sea efectivo? Principalmente nos hemos centrado como jóvenes en visibilizar nuestros conocimientos, nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra diáspora desde la academia. Otros compañeros se han centrado desde la música, desde la culinaria, desde los peinados, desde los vestidos, desde las pasarelas, desde podcasts, desde videos en YouTube, siendo influenciadores afrodescendientes. Y sobre todo nos hemos centrado en la educación, siguiendo el legado de Raúl Cuero. Raúl Cuero, el gran científico de Buenaventura, Colombia, siempre a los jóvenes nos transmite ese gran mensaje, que solamente la educación nos dará la libertad y el sentido de pertenencia como jóvenes. Él crea precisamente los centros de desarrollo académico en Estados Unidos, y acá en Buenaventura también está creándolos. Y son centros que están destinados a los jóvenes, ya que mediante la educación salgamos adelante y visibilicemos nuestra diáspora y nuestra esencia. Precisamente entonces, ¿cómo se articula ese conocimiento, esa relación entre el hombre sabedor, el hombre ancestral, con el hombre contemporáneo? ¿Qué ocurre allí? Ya que es una pregunta maravillosa, de hecho la hemos estudiado con los compañeros, y es que hemos visto que esa relación, o esa articulación o sincretización, podemos decirlo, entre comunidades se ha dado desde múltiples variantes, desde múltiples perspectivas, ya que ha sido desde la culinaria, la música, los vestidos, desde las adoraciones al niño Dios. Sobre todo, vemos que hay rasgos muy característicos que siguen presentes en la diáspora y en las comunidades afrodescendientes, y son las adoraciones al niño Dios. Y es que por medio de las adoraciones se transmite el legado afrodescendiente y se transmite la oralitud, y sobre todo se transmite la ética y moral afrodescendiente africana, que es una ética y moral diferente a la europea. Acordémonos que está el libro El legado robado, el cual nos muestra precisamente que nuestra esencia ha sido robada y ha sido invisibilizada históricamente. Y es precisamente gracias a esta sincretización de nuestras prácticas, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que hemos prevalecido, ya que el caso más notorio es el caso de Santa Bárbara, que era la sincretización de Isis, que era la Virgen María. ¿Qué ocurre entonces, ya apartándonos de los personajes y del ejercicio desde el individuo? ¿Qué ocurre en este momento en los procesos comunitarios? Nosotros, ¿cómo nos relacionamos en nuestro territorio, en nuestros territorios? Pero ¿qué pasa con esos procesos comunitarios cuando llegamos a espacios diferentes a los que nacimos? Ya que es una pregunta maravillosa. En lo personal, hemos visto que como jóvenes, cuando llegamos a grandes ciudades como Bogotá, a Medellín, y vamos a expandir nuestros conocimientos, nuestras tradiciones y nuestros trabajos, nuestros adelantos en la unidad colectiva, en la unidad social, en los barrios, en las comunidades, en los colegios, hay cierto choque, ya que principalmente académicos, profesores, abogados incluso, se ven como renuentes o se ven molestos porque estamos transmitiendo ese legado, porque estamos continuando con esa tradición histórica de la oralitud, de pasar de generación a generación ese gran mensaje de la diáspora, a tal punto que incluso hemos recibido amenazas por simplemente estar transmitiendo el mensaje de Martin Luther King, de Rosa Parks, de Malcolm X, y nos han llamado extremistas. Cuando transmitimos el legado de Martin Luther King, nos dicen que somos muy pacifistas y que no lograremos nada con eso. Y nos quedamos como, o sea, realmente es como si no quisieran que dijéramos nada, ya que nos centramos en Malcolm X y nos llaman extremistas. Nos centramos en Martin Luther King y nos dicen que con el pacifismo no hemos logrado nada. Entonces, es como la muestra clara de que lo que les molesta realmente es que estemos transmitiendo ese legado. Lo que les molesta realmente es que estemos luchando para que la diáspora tome conciencia, para que seamos jóvenes con conciencia afrocentrada, jóvenes que reconozcan su historia, su esencia y se sientan orgullosos de sus rasgos característicos, de su cabello, de sus ojos, de sus labios, de su nariz, de sus dientes, de su pelo. Además de eso,
nos pasó un caso bastante curioso, y es que yo en lo personal me centro en Martin Luther King y en ir a los colegios, a las universidades, a los institutos y proclamar su mensaje, que es el tengo un sueño, el JavaScript. Y un profesor me decía, dejen eso, o sea, dejen de ser rencorosos, ya eso pasó hace mucho tiempo, olvídense de eso. Y yo, profe, pero estamos transmitiendo un legado y es la diáspora. Y nos decía, rencorosos, vengativos. Y yo, profe, pero no entiendo por qué nos dice eso. Resentidos también es la palabra que se ha empleado cuando estamos multiplicando conocimiento o visibilizando a quienes lo tienen. Exacto, ya que siempre es como esa palabra utilizada por personas que se sienten molestas simplemente porque estamos ahí, no porque hagamos nada malo, simplemente porque estamos ahí, porque somos nosotros. Cuando compañeros mestizos que hicimos el experimento precisamente fueron a dar talleres de panafricanismo, los profesores no se han molestado para nada, los reciben muy contentos. Cuando vamos nosotros como afros se enojan, nos dicen resentidos. Ahí son entonces panafricanistas. O sea, total, o sea, es una incoherencia muy, muy grande. También quiero que hablemos de nosotros. Cuando llegamos a un territorio en el que no hemos nacido, pero nos trasladamos con todo y nuestras costumbres, con todo y nuestro conocimiento. Y ahí también la comunidad, la sociedad, el entorno al que pertenecemos entra a chocar con nosotros, respetando también que pues hay prácticas culturales, muchas ruidosas para ellos, para nosotros pueden llamarse alabados, pero también respetando que ellos no conocen de nuestra cultura y puede ser molesto, pero esa es la realidad. Nos trasladamos de nuestro territorio a otros espacios con todo y lo que significamos y resignificamos, Duan. Exacto, ya que el tema que usted menciona creo que es la base central para explicar precisamente las estructuras de racismo estructural y sistemático presentes en la sociedad colombiana, ya que hemos visto que no es que a ellos les moleste a profundidad que escuchemos música a alto volumen o que según ellos gritemos y no hablemos, sino que les molesta realmente que seamos nosotros, que seamos una persona afrodescendiente, una persona negra. Hay personas mestizas que igualmente escuchan música a alto volumen, que hablan de una forma fuerte, que parece que estuvieran gritando, pero no es así, es su forma de ser. Y hemos visto que eso no les molesta. Cuando una persona afro habla, simplemente ellos se molestan porque uno está hablando y dicen que uno está gritando, pero no está gritando, está hablando. Y entonces vemos que es precisamente eso, que lo que les molesta no es que haya música, que uno hable fuerte o que uno se comporte de una forma o la otra, sino que lo que les molesta realmente es que seamos nosotros, una persona negra, una persona afro, una persona con una trayectoria que por el racismo sistemático, que son las estructuras sociales racistas, vemos que siempre es juzgada hacia lo malo. Si va una persona afro adelante y atrás viene una persona mestiza, esa persona va a ser juzgada por un policía como la que acaba de robar a esa persona mestiza. Si va atrás, va a ser juzgada como la que va a robar a esa persona mestiza. Pero siempre es lo malo y la parte negativa, la parte sospechosa, va a recaer. Sí, va a recaer en las personas negras, en las personas afrodescendientes. Y en Nueva York nos pasó un caso y es que un profesor no quería reconocer precisamente que el 100% de los temas de la universidad son contenidos europeos. Y él se nos enojaba porque nos decía que no era así. Cuando le mostramos realmente que él estaba equivocado, él, al ser indigenista, literalmente nos hizo perder la asignatura a muchos estudiantes que éramos afro. Y simplemente por el hecho de ser afros y de confrontarlo con eso. Y vemos que es un cisma grande de los profesores, desde las academias hasta la misma sociedad, la policía, y lastimosamente se centra en eso, en que uno es negro y no es mestizo. Cuando nosotros nos trasladamos a nuestro territorio con todas nuestras costumbres, también podemos entender que eso choca
porque dentro de la historia, como también nuestras costumbres han sido invisibilizadas, borradas de esa narrativa histórica, pues el desconocimiento los lleva a los vecinos, a la comunidad, a comportarse así, con ese gesto de rechazo o de crítica destructiva. Total, ya que totalmente de acuerdo. Para ellos, siempre nuestras culturas, nuestras expresiones, nuestras formas de comportarnos en la cotidianidad van a ser cuestionadas. Hagamos lo que hagamos, no se van a sentir contentos con lo que hagamos. Y sobre todo lo que usted menciona de la música o de nuestra forma de expresión, son nuestra esencia. Dagru precisamente se enfatiza en desarrollar esa gran teoría, y es la teoría del esclavizado postraumático. Y esa teoría muestra que es que no podemos concebir la vida de la forma que la conciben las personas mestizas, porque es que son ellas diferentes a nosotros. A pesar de que nos quieran enclaustrar en el territorio colombiano y que todos seamos europeocentristas, somos diferentes. Nuestra esencia es África, y África está en nosotros y se transmite precisamente a través de nuestra música, de nuestras adoraciones al Niño Dios, de las fugas, de los bundes, de los cantos, de los rezos. También hay que decir que existen particularidades y no vamos a generalizar a toda la comunidad mestiza. Hay quienes han asimilado muy bien nuestros procesos y de hecho hacen un acompañamiento muy valioso. Duván, antes de despedirnos y agradecerte por hacer parte de este podcast, de este capítulo, queremos que entonces nos entregues una breve reflexión de lo que significa pensar a Colombia desde una perspectiva joven afro. Listo, Jackie. Inmensamente agradecido con usted, y ese gran mensaje, esa gran reflexión que traigo es que la colonia, con el establecimiento de la esclavitud, rompe el sistema de intercambio que tenían las comunidades indígenas y también las comunidades africanas esclavizadas acá. Nos ponen a pelear entre nosotros mismos al poner dinero en el anzuelo de las pobrezas que ellos mismos han creado para así sustentar la división social y la exclusión. Es por ende que como jóvenes debemos de centrarnos en la educación, debemos de centrarnos en la hermandad, en lo que nos manda Martin Luther King, en la hermandad, en la colaboración, en el amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Esa debe ser la clave, la educación y el amor. La educación como herramienta, Duván. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, y seguro que a través de próximos capítulos de este podcast, tu nombre también será reflejado como un referente joven afrocolombiano, profesional, un hombre, un educador de éxito. Gracias. Saberes Conciencia Afro, un podcast donde el conocimiento se encuentra con la herencia africana.